El día de mañana es el aniversario del estallido, una fecha desde la cual la situación en Chile ha cambiado bastante y uno no diría que para mejor. Y que en medio de todo eso hemos visto como hay un importante cambio cultural. Muchos periodistas y la prensa han salido a criticar el estallido, el negro matapaco, muchos de los actos que en su momento se justificaron por los grupos de poder y la prensa, al mismo tiempo que el gobierno de Chile y especialmente Gabriel Boric dijeron que lo de la violencia no era tan relevante como hablar de las necesidades de cambio, cambios de su sentido, porque hay cambios y cambios, pero cambios que a ellos les gustan, al mismo tiempo que salió a atacar a los sectores conservadores. Vamos a analizar un poco eso. Pero en medio de toda esa situación, al mismo tiempo se han filtrado de que Estados Unidos habría advertido de que durante el periodo del estallido habría habido intervención extranjera en Chile para impulsarlo, especialmente desde Rusia. Todo eso lo vemos a continuación y si es cierto o no. Pero antes, quisiera agradecerle a las suscriptoras Maritza Acuña y Pamela Morales González, que se convirtieron en las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de mañana es el aniversario del estallido. Ya van siendo varios años desde que fue ese fatídico 18 de octubre del año 2019, que digamos que no fue para mejor, ¿no? Ya llevamos realmente unos 3 años desde que fue el estallido. Y en medio de eso ha habido una serie de reacciones. Ahora, hay un importante cambio político y cultural en Chile, porque la verdad es que la amplia mayoría de las reacciones de los distintos sectores no son positivas. Y yo me acuerdo, que no fue hace tanto, pero algunos parecen olvidarlo, como por ejemplo el año pasado o el antepasado, todos lo justificaban, lo apoyaban y se da una serie de declaraciones tanto por los matinales, por la prensa y por los políticos, o tratando de justificar la violencia que se dio, los ataques, o diciendo que es algo bueno. Y ahora hemos visto cómo se ha dado un cambio. Y ese cambio, la única razón por la que se ha dado, porque hasta el año pasado lo seguían haciendo ese tipo de justificaciones, es porque el rechazo arrasó en el plebiscito constituyente de salida. Solo por eso. Si hubiera ganado la prueba, se seguiría justificando y habría apoyo de prensa. La única razón por la que eso cambió es por el plebiscito. Eso hay que tenerlo súper claro. Pero en medio de todo eso, como se está hablando tanto de esa situación, salió el presidente Gabriel Boric a decir que aunque la violencia es mala, dejando eso de lado, o sea, más o menos ignorándola como elemento, dijo que lo principal eran las demandas y el malestar que expresó el pueblo, que siguen vigentes. Al mismo tiempo que lanzó muchas críticas contra los sectores conservadores que, y cita, nos quieren hacer creer que nada pasó. El malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile sigue vigente y tenemos que hacernos cargo. Entonces, ¿qué pasa un poco con esto? ¿Qué pasa un poco con esta situación? Lo que hemos visto es una serie de discusiones con respecto al 18 de octubre. Por un lado, estamos viendo lo que ellos que critican. Pero después hay otras dos posiciones, pero que son de justificar esto. Por un lado está la opción moderada, que moderada no tiene nada, pero es moderada en comparación con lo que vamos a ver más adelante, que viene la izquierda más radical, que el gobierno de Boric está tratando de dejar un poco de lado la violencia, no hablarlo mucho, dice que lo condena, pero lo trata de ignorar un poco. Y al mismo tiempo habla de enfocarse en los deseos de cambio del estallido y empujar los cambios, que suena bonito, ¿no? Pero es distinto un cambio que empuja a él como el que puede empujar otro sector político. Y los cambios que ellos impulsan son mayor estatismo, mayor corporativismo, mayor autoritarismo con intervención estatal. Son políticas sumamente nefastas. Porque hay cambios y cambios, y los cambios que él propone son negativos. Y lo que está intentando hacer con esto es no enfocarse tanto en la violencia, que hay que enfocarse en eso porque el estallido, en la práctica, lo único que logró fue un proceso constituyente que terminó en un fracaso, gastos millonarios, saqueos, destrucción, inestabilidad y una decadencia mucho más acelerada o caída libre, podríamos decir, que lo que se estaba dando antes en Chile, que sí, no era perfecto y tenía muchos problemas e iba en decadencia, que se veía desde el primer gobierno de Bachelet, pero post estallido se desplomó. Si antes íbamos lentamente en decadencia muy lenta, con el estallido Chile se desplomó y en la práctica, y la mayoría de la población lo nota, eso sale también en las encuestas, ha habido una caída libre desde entonces y todo ha empeorado en todos los ámbitos: seguridad, economía, estabilidad, la polarización, todo está peor, todo está peor. Y esa es la posición un poco de Boric, ¿no?
Y cuando él hace la crítica que sectores conservadores quieren hacer creer que nada pasó, efectivamente en ese punto tiene razón. Hay sectores conservadores que efectivamente quieren eso, y los sectores más a la derecha quieren mantener prácticamente todo igual, sin ningún cambio, ¿no? Eso es lo que han estado impulsando. Y cuando él tiene que decir que en realidad hay personas que quieren cambio y que la mayoría de la población está molesta y quiere cambios, también tiene razón, pero lo está enfocando mal, porque la molestia es no solo con la estructura anterior que era corporativista, sino también con él. Porque efectivamente, los políticos de todos los sectores están tratando de olvidarse, como que hubiera malestar con los políticos, tanto la izquierda como la derecha, gracias a eso están haciendo un acuerdo constituyente sin consultar a la población, están haciendo todo por detrás tratando que la gente se olvide porque se cansaron con la violencia que ocurrió el 18 de octubre y no están dispuestos a reaccionar, ¿no? Pero efectivamente tiene razón Boric cuando dice que hay malestar, pero ese malestar también es con él, y los cambios que busca la población no son los que él presenta, ni tampoco los que presenta la casta política de lado y lado. Eso es súper importante tomarlo en cuenta. Pero esa es una posición, porque al mismo tiempo algunos dirán que esa era la posición radical, pero para que vean en comparación no lo es, porque ha comenzado a organizarse nuevamente el Partido Comunista, que todavía estaba afectado por el resultado del plebiscito, y que ellos reconocen que fueron los más derrotados con ese plebiscito, en el que ganó el rechazo. Y lo que están haciendo es que anunciaron que van a apoyar, reivindicar y justificar todo el proceso del estallido, que fue un proceso revolucionario. Están de esa manera justificando todo eso, que lo van a justificar a nivel histórico y a lo largo del tiempo. Y que lo que quieren organizar es un plan nacional de masas para poder organizar comunistas a lo largo del país, para reivindicar eso, como al mismo tiempo obtener poder y eventualmente poder llegar más adelante y llegar al poder. Y criticaron también a Boric, que los comunistas usualmente son bien disciplinados con esto, por considerar que ha sido muy tibio en distintas materias. Por ejemplo, al dar subsidios en distintas áreas del país. Uno de los ejemplos fue esto de el aumento para la salud primaria por 100 pesos por persona, que suena como poca plata, pero en realidad eso son miles de millones de pesos, porque se suman toda la cantidad de dinero a nivel nacional que eso implicaría, pero que ellos creen que es muy poco. Entonces, en realidad ellos están presionando al gobierno y lo critican, porque dicen que no están defendiendo lo suficiente lo que es el proceso del estallido, y al mismo tiempo que todos esos subsidios, gastos estatales, intervencionismo estatal, no están haciendo lo suficiente. Entonces, aunque Boric efectivamente impulsa una agenda que es bien colectivista, y que es bastante radical en comparación a lo que había venido antes, muchos lo pueden ver como entre medio de lo que es más radical, porque los que están más a su izquierda proponen eso y aún más. Entonces, para que vean un poco la comparación, ¿no? Pero en medio de toda esa situación hemos visto además un cambio de prensa, porque en medio de todas estas fechas han salido periodistas, matinales y todas figuras periodísticas que antes no lo hacían, a criticar todo ese periodo, a criticar el perro matapaco, a criticar los actos de violencia que se daban, las manifestaciones. Y es un buen cambio cultural que se ha dado, que en gran medida es una reacción al plebiscito, no a la violencia, porque con toda la violencia que hubo por años, los periodistas y los matinales y todos esos medios no se inmutaron, solo después de la elección reaccionaron, y como la prensa tradicional es bien voltereta, hacen eso, pero han comenzado a criticar esta situación. En los sectores más radicales, octubristas, siguen ofendidos, se molestan por eso, pero muestra un cambio de la prensa que por lo tanto va a tener consecuencias a nivel cultural. Y por lo mismo estamos viendo como gran parte de la población se está centrando y está abandonando esos pensamientos radicales. Pero yo insisto, esto simplemente es temporal. Porque ese radicalismo que se instaló y que ahora hubo una reacción post-violencia y post-estallido, esa, podríamos decir, reacción hacia el otro lado, hacia el centro, solo es temporal, y si no se lidia con los problemas profundos que hay en la educación, problemas estructurales con la justicia, la falta de centralización, la corrupción, una serie de problemas, pero especialmente la educación con el adoctrinamiento que se da ahí, puede que en 10, 20 o 30 años más veamos un nuevo estallido y nuevas situaciones de esa materia, pero aún más radicales, porque son las juventudes las más radicalizadas y en gran medida por esos niveles de adoctrinamiento que se dan en la estructura escolar estatal. Pero más allá de eso, esto también ha tenido ciertos efectos internacionales, porque al mismo tiempo que se está hablando todo esto a nivel local, se filtró, y esto lo informa ex ante, que Estados Unidos, particularmente la Casa Blanca, estaría acusando de que habría habido intervencionismo extranjero en Chile para
propiciar, impulsar y mantener el estallido, y que esto se habría hecho desde Rusia. Ahora ya ha habido acusaciones de que habría intervencionismo extranjero de distintos países, algunos hablan de Irán, otros de Venezuela, siempre se habla y de lo raro que ha sido cómo se quemaron simultáneamente numerosas estaciones del metro de Santiago, que eso no es espontáneo, no importa quién lo diga, es súper raro, y nunca por eso han metido a nadie preso, es rarísimo. Algunos dicen, no, son carabineros, pacos infiltrados, lo dicen, y otros dicen, no, es que en realidad son agentes extranjeros infiltrados. A mí me da exactamente igual quien sea. Hay que investigar y hay que ser durísimo. Y es una vergüenza que no haya ni una sola persona presa, ni siquiera detenida por la quema de las estaciones de metro. Se quemaron simultáneamente y no ha pasado nada. Y parece que todos quieren ignorar esa situación. Bueno, Estados Unidos acusa que Rusia habría intervenido. ¿Será cierto o no? ¿Quién sabe? Pero dicen que desde Rusia, a nivel mediático, se hizo propaganda, como también desinformación y bombardeo mediático por las redes sociales para impulsar que la gente saliera a las calles y se dieran situaciones en el estallido, en gran medida para hacer un ataque indirecto a Estados Unidos, ya que Chile es uno de sus aliados históricos en la región. En parte por eso. No sería raro que sea así, porque tanto Estados Unidos como Rusia, como China, como todas las potencias mundiales siempre les gusta joder a países más pequeños para poder de esa manera afectar indirectamente a países más grandes que son potencias. Entonces es posible, quién sabe, pero al mismo tiempo del que no sepamos con detalle esta situación habla de la incompetencia de nuestro sistema de inteligencia. Eso es un factor. Pero también, hablando de intervencionismo internacional, creo que es importante destacar unas declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que lanzó duras críticas a la ONU, que es otra organización que también interviene mucho en los países a nivel local. No lo hicimos con la ONU. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Ahí lo ven, una muy buena crítica, muy buena crítica. Y es un ejemplo que hay que seguir, yo creo, hacer ese tipo de críticas, porque organismos como la ONU, la OEA o en realidad otros organismos internacionales, además de mantenerse a costa del dinero de los distintos países, porque los subsidiamos con nuestros impuestos, esas organizaciones no producen nada, los países le pasan plata que sale del bolsillo de los trabajadores de cada país por impuestos, una injusticia. Al mismo tiempo hacen intervencionismo, se convierten en un centro de colocación de políticos corruptos a nivel mundial. Es nefasto, es nefasto. Y al mismo tiempo que estamos hablando de intervencionismo asociado al estallido, creo que también es lo que ocurrió con la ONU. Y cuando fue el periodo del estallido, que andaban acusando constantemente de violación de derechos humanos y otras materias, también es un organismo que constantemente empuja a situaciones bastante negativas. Entonces, creo que hay que seguir más bien el ejemplo de investigar estas materias, pero al mismo tiempo de Bukele al criticar esos organismos, y aunque es muy difícil abandonar esos organismos por cuenta propia, el coordinarse con otras figuras a lo largo del mundo que cuestionan ese organismo, que es completamente innecesario, ineficiente, y al mismo tiempo se convierte en un antro de decadencia política a nivel mundial, para poder eventualmente salir de ahí. Porque si uno sale de esos organismos, bueno, hacerlo en conjunto. Si un país lo hace solo, podría haber algunas consecuencias diplomáticas preocupantes. Pero ¿qué les parece esta situación? Tanto los cambios en la prensa como la justificación de Boric, el radicalismo de los comunistas y la acusación de Estados Unidos y también las declaraciones de Bukele. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.